Shalom, Besrat Hashem, continuamos con el quinto shiur de Parashat Be'ar Bejukotai. La Torah ahora nos cuenta con respecto a cómo puede hacer la persona para que una pertenencia personal que tiene le llegue a el recinto del Beit HaMikdash. ¿Qué tipo de santidad reciben las cosas? Nos cuenta la Torah, hay dos tipos de Kedushot, dos tipos de santidades. La persona puede no solamente animales leakdish, santificar para que sean sacrificios. Eso es lo que se llama Kedushat Mizbeach, la santidad del Mizbeach, del altar, que si la persona tiene un animal el cual es óptimo para poder subir al altar, es un animal puro y es de las especies que suben al altar y está íntegro, no tiene ningún tipo de defecto, ningún tipo de mum, como ya vimos en los shiurim pasados, hacia ese animal la persona puede decir que este animal sea Korban, que sea sacrificio, y en ese mismo momento recae sobre el animal una santidad que se llama Kedushat Mizbeach, y recaen por supuesto leyes sobre el animal, ya no se puede usar para cualquier cosa, etcétera. No vamos a entrar ahora, de todas maneras eso es Kedushat Mizbeach. Pero también no solamente eso, incluso pertenencias materiales que no son animales que pueden ir al Mizbeach, también puede subir y ser parte del Beit HaMikdash. Como eso es lo que se llama Kedushat Bedek Habayit, tiene santidad del Bedek Habayit. Bedek Habayit es el mantenimiento del Beit HaMikdash, es decir, es la parte monetaria, el valor de las cosas pasa para el Beit HaMikdash. Cuando la persona dice que él dice que esto sea para el Beit HaMikdash, para el Bedek Habayit, en ese momento ya pasa a ser, ya deja de ser de la persona en forma personal, ya esto es del Bedek Habayit, es del Beit HaMikdash, y por ende la persona puede así despegarse de todas sus pertenencias y entregarlas al Beit HaMikdash, bien sean animales, bien sean pertenencias, bien sea incluso sus campos, todo eso la persona lo puede llevar al Beit HaMikdash. Ahora, cuando la persona quiere solamente donar dinero, entonces una de las maneras es, cuenta la Torah con respecto a Arajim, la persona dice, yo recibo sobre mí, me comprometo a traer el Erej, mi valor, pero acá no se está hablando del precio depende de cada uno, quién es más grande, más bajo, más chico, más fuerte, cómo se lo vendería como esclavo, entonces cada uno tiene su precio, pero el valor, eso la Torah lo pone en forma fija según la edad de la persona, y hay valor para los masculinos y para los femeninos hasta cierta edad, de 20 hasta 60, etcétera. Hay distintas escalas que hay que entender por qué la Torah decidió en cada uno de esos valores, pero de todas maneras hay valores fijos para cada persona y persona, y si la persona dice yo recibo sobre mí donar el valor mío o el valor de mi compañero, y automáticamente la persona queda obligada a entregar ese dinero a el Beit HaMikdash, y esa plata va al Bedek Habayit, que es lo que se ocupa del mantenimiento del Beit HaMikdash. Sigue la Torah contándonos con respecto a la prohibición de Tmura. Tmura es de que si la persona dijo que un animal sea santificado y que lo va a llevar al altar, en ese momento ya tiene santidad este animal. Ahora, ¿qué pasa? La persona se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Mejor lo dejo para el trabajo, es bueno, y este es kadosh, yo paso la kedushá de uno al otro, como vimos que se puede pasar la kedushá, como vamos a ver, como se ve en el final de la parashá, que si la persona tiene más frutas de Maaser Sheini es el segundo diezmo que la persona tiene que traer de sus frutas. Entonces, si la persona no tiene que comerlas esas frutas en Jerusalén, si no las puede comer, ¿qué hace? Pasa la kedushá a unas monedas que tengan el mismo valor de la fruta. Vamos a decir que las frutas valen $100, entonces pasa a monedas que tengan el valor de $100 y lleva esa plata a Jerusalén y compra con eso comida, y así pasó la kedushá, y las frutas quedan liberadas de kedushá y se las puede comer incluso fuera de Jerusalén. Entonces la persona dice, así como vemos en Maaser Sheini, vamos a hacer lo mismo con respecto al animal. La persona tiene un sacrificio que esto lo tiene que llevar al altar y dice, ¿sabes qué? Mejor voy a sacar la kedushá de este animal y la voy a pasar a otro animal, y digo que la kedushá que esté acá pase allá. Acá dice la Torah, no, acá hay una prohibición que se llama Tmura. Tmura es el hacer cambios. Hacer cambio en sacrificios, en korbanot, está prohibido. La persona pensaba que él iba a hacer en conceptos de computación, vamos a hablar, ¿sí? La persona pensaba que él hacía cortar y pegar. Él corta la kedushá del animal y la pega en uno nuevo. Viene la Torah y dice, no.
no sirvió. No solamente que no hiciste cortar y pegar, sino que hiciste copiar y pegar. Ahora, bien esta y bien esta, las dos quedan kadosh. Ahora las dos quedaron santificadas. Entonces es una prohibición hacerlo, y si lo hizo, no solamente que no pudo sacar la kedusha de uno, sino que la pegó también en la otra. Ese es el hidush que se llama tmura. Sigue la Torá contándonos con respecto a una persona que, ¿qué pasa si la persona santificó un animal y cayó un defecto en el animal? Entonces dije, en el momento que ya el sacrificio, el animal ya pertenece al Beit HaMikdash, ahora recayó un defecto sobre el animal. Entonces el Beit HaMikdash lo que hace es el Cohen, él hace una tasación de cuánto vale el animal, y ahí sí le pasa la kedusha. Como ya no se la puede subir al altar porque le cayó cierto defecto, cierto mum, entonces se vende ese animal, y con la plata esa se pasa la kedusha a la plata, y con la plata que se vendió ese sacrificio, que recayó un mum que no se puede subir al altar, ahora se compra un nuevo sacrificio y la plata pasa a la kedusha. Ahora, si lo compra el dueño de ese animal viejo que santificó el animal, entonces tiene que agregar un 20%. Y así también, si vamos a ver ahora que si la persona dijo que mi casa ofrendo mi casa para el Beit HaMikdash, o sea, la pertenencia de la casa ahora pertenece al Beit HaMikdash, al Bedek Habayit, y el Cohen, él hace una tasación de cuánto vale esa casa y la vende. Por supuesto, se hace una jrazá, se hace una notificación a todo el mundo para que vengan y cada uno dé el precio más alto, para que gane cuanto más el Beit HaMikdash. Y también acá decimos que si el dueño quiere recuperar su casa, entonces él tiene que agregar un 20% más del precio que el Cohen fija. Eso es bien en los animales, bien en las casas si la persona santificó la casa. Ahora, ¿qué pasa si la persona santificó al Beit HaMikdash su campo que recibió, no la casa, sino que el campo, lo que hablamos en los shiurim pasados, Sadeh Ahuzah, lo que se recibió, el campo que él recibió en forma de herencia de sus patriarcas hasta la época que Am Israel entró a Eretz Israel, que fue repartida la tierra. Las tierras fueron repartidas según las tribus y así fueron heredadas. Ahora la persona, él dijo, voy a santificar mi campo, y lo dio al Beit HaMikdash. Ahora ese campo ya pertenece ahora al Beit HaMikdash, entonces el Cohen también lo tasa el campo y lo vende. Solo que acá hay una novedad, de que en este caso Sadeh Ahuzah no se vende según el valor del campo, sino que se vende según un precio fijo. Es decir, no vamos a entrar en detalles, pero por diámetro, es decir, por tamaño del campo. No importa cómo sea el campo, sino que según la superficie que tiene, hay una superficie X que tiene un valor X, y eso es igual para todos los campos, y así se tasa este valor del campo. Ahora, se vende según los años que falta hasta el Yobel. No es lo mismo ese mismo campo en el año 25 del Yobel que ese mismo campo en el año 45, que faltan solamente 4 años para que salgan el Yobel, o 5 años. Entonces, eso es según el precio. De todas maneras, la novedad acá es de que si el dueño redime ese campo, hasta acá no decimos que sale en Yobel y se le va de las manos del dueño, sino que se queda en las manos de él. Pero si lo redime ese campo de manos del Cohen, o sea, si el Cohen vende el campo a un tercero, cuando llega el Yobel se va ese campo de sus manos, como cualquier otro campo que no hubiera estado el Beit HaMikdash de por medio, que dijimos que en Yobel se vuelven las tierras. Hasta acá también, cuando llega el Yobel, Sadeh Ahuzah, este campo, sale de las manos del comprador y vuelve ¿a quién? No vuelve al Beit HaMikdash, sino que vuelve a los Kohanim que están trabajando en ese año, en esa semana de Yom Kippurín del Yobel. Cuando vuelven todas las tierras, dijimos en shiurim pasados de que los Kohanim se dividen en distintas mishmarot, guardias, divididas según semanas, meses. De todas maneras, el grupo de Kohanim que está trabajando en el Beit HaMikdash en esa semana, ellos son los que se llevan las tierras esas. Ahora, ¿qué pasa si la persona tenía un campo y lo vendió ese campo, y el que compró ese campo, él lo santificó? Eso se llama de mikne. Hasta acá tenemos discusión cómo se tasa el valor de ese campo. El Cohen le pone el valor que vale el campo, o también acá vamos según
tamaño. Eso es una discusión en los Jajamim. De todas maneras, cuando recuperan ese campo, hasta acá también, acá el hidush es de que incluso que el que santificó ese campo paga el precio que el Cohen puso, pero no tiene que agregar un 20%. En un de Ajuzá dijimos que el dueño del campo, que fue el que heredó, él tiene que, si lo quiere recuperar, pagar un 20%. Acá no tiene que pagar un 20% más. Ese es un hidush en de Mikne, que el que lo santifica y lo quiere recuperar paga el precio igual que cualquier otra persona. Con esto, en forma simple, terminamos por arriba con la mayoría de los temas de la parashá, y en forma general también concluimos con el Humash Vaikra. Hay que saber que Parashat Bejucotai es la última parashá de Humash Vaikra, y termina diciendo que todas estas son las leyes que Hashem le dio a Moshe Rabbeinu en el monte de Sinai. Y en Parashat Be'ar, la parashá anterior, que muchas veces vienen pegadas, empezó diciendo de que a Kadosh Baruj Hu le entregó todo el tema de Shemitah Moshe Rabbeinu en Har Sinai también. Entonces dicen Jajamim, ya que vemos que abrió con Har Sinai y concluyó en Be'ar y concluyó en Bejucotai con Har Sinai, de acá aprendieron Jajamim, como ya lo dijimos al principio, de que realmente fueron dos parashot que fueron dichas de una vez a Moshe Rabbeinu, solo que la Torah decidió dividirlo en dos parashot porque son muchos temas. Con esto concluimos con Humash Vaikra. Bezrat Hashem, Hazak Hazak Benit Hazek. Bezrat Hashem, nos vemos en el próximo Humash Bamidbar. Braja Betzlaja para todos.